Un padre multimillonario, destrozado por la pérdida de su esposa y desesperado por recibir ayuda, despidió a 7 niñeras diferentes en menos de un año, porque ninguna de ellas pudo manejar los desafíos de su pequeño hijo autista. Hasta que un día cualquiera la nueva empleada que había contratado solo para limpiar la casa se arrodilló, extendió sus manos y animó suavemente al niño a caminar. Y contra todo pronóstico, el bebé dio sus primeros pasos reales directamente hacia sus brazos. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard Hale llegó a casa más tarde de lo habitual esa noche, con los hombros pesados tras otro largo día en la empresa. Esperaba silencio en la casa, el mismo silencio que lo había acompañado desde la muerte de su esposa. La mansión siempre se sentía vacía a pesar de la presencia del personal. Pero ese día, algo diferente llamó su atención. En la sala, en lugar del orden y la formalidad de siempre, vio a María, la nueva empleada, arrodillada en la alfombra con los brazos abiertos. Frente a ella estaba Oliver, su pequeño hijo, tambaleándose con inseguridad sobre sus diminutas piernas. Richard se quedó congelado un instante en la puerta, sin estar seguro de lo que veía. El rostro de María estaba sereno, pero lleno de determinación mientras animaba al niño a dar un paso más. Su voz era suave, no exigente, pero firme, repitiendo una y otra vez la misma palabra. Vamos, Oliver. El bebé se inclinó hacia adelante, sus brazos extendidos, su cuerpo temblando con el esfuerzo de intentar algo nuevo. El primer instinto de Richard fue intervenir, decirle que era inútil. Oliver nunca respondía, nunca lo intentaba. Sin embargo, algo en la habitación lo detuvo. Por primera vez, no interrumpió. Simplemente se quedó allí observando a su hijo y a la nueva niñera enfrentarse juntos a un desafío. Recordó a las 7 niñeras antes de María. Todas se marcharon frustradas o fueron despedidas por él. Ninguna había durado porque ninguna le mostró lo que él quería. Un milagro, un reemplazo de su difunta esposa. Alguien que pudiera llenar el vacío que había dejado. Cada mujer lo había intentado. Y cada una había fallado en conectar con Oliver, de una forma que Richard considerara suficiente. La culpa por la ausencia de su esposa lo pesaba cada día, y con cada nueva niñera se volvía más duro, más impaciente. Pero al ver la perseverancia de María, algo lo inquietó. Ella no intentaba impresionarlo, no se apresuraba ni entraba en pánico bajo presión. Estaba simplemente enfocada en Oliver, tratándolo no como un problema que resolver, sino como un niño que aprendía a su propio ritmo. El pequeño rostro de Oliver se tensó con concentración mientras daba un paso tembloroso. Luego cayó hacia adelante, en los brazos de María. Ella no mostró decepción. Sonrió, aplaudió suavemente y le susurró palabras de aliento al oído. Richard, aún de pie en la puerta, sintió que se agitaban emociones que no se había permitido sentir en meses. Recordó a su esposa sosteniendo a Oliver recién nacido, susurrándole promesas de que lo vería crecer, caminar y hablar. Ese sueño se había roto demasiado pronto, dejando a Richard desesperado por cumplirlo solo. Y, sin embargo, había fracasado una y otra vez. Su poder y su dinero podían construir empresas, controlar mercados y comprar cualquier cosa en el mundo. Pero no podían hacer que Oliver dijera una palabra o diera un paso. Al observar ahora a María, Richard comprendió cuán profundamente había atado los progresos de su hijo al recuerdo de su esposa. Cada retroceso le parecía otra prueba de que Oliver estaba destinado a vivir en silencio y de que él mismo era incapaz de guiarlo. Aún así, la forma en que María aplaudía después de un paso fallido y hablaba suavemente al bebé desafiaba su certeza. Tal vez la paciencia importaba más que el éxito inmediato. Tal vez el esfuerzo mismo ya era una victoria. María acomodó a Oliver en su regazo y lo intentó de nuevo.
Lo colocó suavemente de nuevo en la alfombra, sin mostrar frustración. Oliver se tambaleó al ponerse de pie, sus pequeñas manos abriéndose y cerrándose en el aire, buscando equilibrio. Richard esperaba que se sentara de inmediato como solía hacerlo, pero en su lugar, el bebé volvió a avanzar. María extendió sus manos, con una sonrisa fija en el rostro, repitiendo con tono firme: «Tú puedes, Oliver». Los pasos del niño no fueron estables, pero esta vez logró dar 2 pequeños movimientos antes de desplomarse hacia adelante otra vez. María lo abrazó y celebró como si hubiera cruzado corriendo toda la habitación. Richard sintió que algo se agitaba dentro de él, algo que era tanto alivio como miedo. Alivio, porque su hijo quizá no permanecería atrapado en la misma etapa para siempre. Miedo, porque eso significaba que toda su dureza, sus despidos rápidos, sus dudas constantes, podían haber sido la manera equivocada de manejar las cosas. Por primera vez, se preguntó si el problema nunca había sido Oliver ni las niñeras. Tal vez el problema había sido él, su incapacidad de aceptar la imperfección, su negativa a dar al tiempo y a la paciencia el espacio que necesitaban. A medida que la tarde se volvía más tranquila, Richard finalmente entró más en la sala, aunque todavía no dijo una palabra. Quería preguntarle a María cuánto tiempo llevaba intentando ese ejercicio, con qué frecuencia trabajaba con Oliver, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En lugar de eso, se concentró en los pequeños pies de Oliver, presionando la alfombra, en sus intentos de ponerse de pie de nuevo, y en el incansable aliento de María. Notó detalles que antes había ignorado, cómo los ojos de Oliver seguían de cerca a María, cómo parecía más tranquilo en su presencia, cómo su sonrisa le daba confianza. Eran cosas que el dinero no podía comprar. Eran cosas que él había sido incapaz de ver. Richard se dio cuenta de que su búsqueda constante de la niñera perfecta le había hecho pasar por alto una verdad simple. Oliver no necesitaba perfección. Necesitaba a alguien presente, paciente y dispuesto a intentarlo sin miedo al fracaso. María, sin saberlo, le estaba mostrando a Richard la diferencia entre controlar y cuidar. Era algo que él no había podido dar desde la muerte de su esposa. Su pecho subía y bajaba pesadamente mientras finalmente se sentaba en el sillón al otro lado de la sala. No intervino, pero se quedó lo bastante cerca como para observarlo todo. Oliver lo intentaba una y otra vez, cayendo y levantándose, fracasando y volviendo a probar, siempre recibido en los brazos de María. Cada intento llevaba consigo una pequeña victoria, incluso si terminaba en caída. Richard sintió que algo dentro de él se movía. Había pasado meses levantando muros, protegiéndose de la decepción, despidiendo a cualquiera que le recordara al fracaso. Sin embargo, la calma persistente de María atravesaba esos muros de un modo al que no podía resistirse. No sabía lo que esto significaba para el futuro, pero en ese momento, el silencio que había atormentado su hogar se sentía menos pesado. Al ver a Oliver extenderse otra vez hacia María, Richard entendió que algo estaba cambiando. Lento, doloroso, pero seguro había progreso. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, Richard se permitió tener esperanza, aunque fuera un poco, mientras observaba a María de rodillas en el suelo, guiando a su hijo hacia adelante, paso a paso. Richard entró en la sala de estar y se detuvo en el acto al ver a María en la alfombra con Oliver. Al principio se quedó callado, solo mirando cómo ella extendía los brazos y llamaba suavemente al bebé. Pero su expresión rápidamente se endureció. Para él, esa escena estaba mal. Ella no había sido contratada para desempeñar esos papeles. Su trabajo era simple: mantener la casa limpia, organizar las cosas y seguir instrucciones. Y sin embargo, allí estaba, sentada en el suelo, animando a su hijo a caminar como si fuera su madre. El pecho de Richard se apretó, y su rostro se enrojeció. Avanzó bruscamente, con la voz fría y más alta de lo que había querido. Exigió saber qué pensaba que estaba haciendo. María se quedó inmóvil, con las manos aún extendidas hacia Oliver,
quien inmediatamente se sentó en el suelo al escuchar el tono de su padre. Richard le señaló y le recordó que su papel en la casa no tenía nada que ver con la crianza de Oliver. Estaba allí para encargarse de las tareas, no para traspasar límites. Sus palabras fueron rápidas y duras, casi como acusaciones, dejando claro que había faltado al respeto de fronteras que no le correspondía tocar. María bajó la cabeza, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Intentó hablar, con voz incierta, casi en tono de disculpa. Explicó que Oliver había estado llorando mucho tiempo y que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados, ignorándolo. Solo había querido calmarlo y darle una pequeña distracción. Sus palabras no llevaban desafío, solo incomodidad, como si supiera que había entrado en un terreno peligroso. Intentó explicar más, diciendo que había notado que Oliver trataba de incorporarse, así que pensó que sería bueno animarlo. Richard, sin embargo, no se suavizó. Mantuvo su postura firme, su mirada dura, recordándole una vez más que no había sido contratada para involucrarse en el desarrollo de su hijo. Su tono lo dejaba claro. Para él, sus acciones no eran bondad, sino intromisión. María, ahora visiblemente nerviosa, asintió rápido y bajó la mirada al suelo, encogiéndose casi bajo el peso de su ira. La sala se llenó de tensión, y Oliver, confundido por el cambio repentino de energía, se apretó contra la pierna de ella, pero permaneció en silencio. Richard se dio la vuelta como si quisiera dar por terminada la discusión, pero no pudo sacarse la imagen de la mente, aunque intentara concentrarse en los documentos sobre la mesa cercana. Sus pensamientos repetían lo que había presenciado unos momentos antes. Oliver se había movido hacia María con una determinación que Richard nunca le había visto. Los pequeños brazos del niño se habían extendido en su dirección. Su rostro mostraba una confianza y una concentración que nunca había mostrado hacia nadie más, ni siquiera hacia el propio Richard. Esa visión lo había perturbado más de lo que quería admitir. Su enojo era más fácil de mostrar que su confusión. Si admitía lo que había visto, significaría aceptar que María había logrado lo que él no pudo. Esa idea le resultaba intolerable. En lugar de eso, se obligó a mantenerse distante, convencido de que conservar el control era la única manera de mantener el orden en su hogar. Aún así, sus pensamientos lo traicionaban, volviendo una y otra vez a la imagen de los pasos temblorosos de Oliver. María, mientras tanto, mantenía sus manos ocupadas con tareas sin importancia, para evitar el silencio que presionaba en la sala. Recogió los juguetes esparcidos en la alfombra, dobló una manta pequeña y evitó el contacto visual con Richard. Se sentía avergonzada, pero al mismo tiempo no podía ignorar el recuerdo del esfuerzo de Oliver. Para ella, el intento del niño de caminar había sido más que un simple ejercicio. Había sido un momento de progreso, algo que mostraba potencial de crecimiento si se manejaba con paciencia. Quiso decírselo a Richard, explicar que no se trataba de sobrepasar límites, sino de responder a las necesidades del niño. Sin embargo, se contuvo, dándose cuenta de que nada de lo que dijera ahora haría que él viera sus intenciones de otra manera. En su lugar, aceptó en silencio su fría reacción, aún cargando con la culpa de haber puesto en riesgo su puesto en la casa. Temía que, como las demás antes que ella, pronto sería despedida. Richard finalmente se sentó en su sillón, intentando enterrarse en papeles, pero seguía escuchando los suaves gemidos de Oliver. El bebé ya no lloraba, pero había gateado de nuevo hacia el lado de María, apoyándose en ella como buscando protección. El pecho de Richard se apretó otra vez al verlo. No entendía por qué Oliver respondía a ella de maneras en que nunca respondía a él. Se dijo a sí mismo que era algo temporal, que no significaba nada, pero el pensamiento no lo abandonaba. Su mente volvió al momento en que María había aplaudido suavemente por el esfuerzo de Oliver. Recordó cómo los ojos del niño se iluminaron, aunque solo fuera un instante. Por más que Richard intentara convencerse de que María había estado equivocada al intervenir, en el fondo no podía ignorar lo que había visto. Cerró los ojos, presionando la mano contra su frente, fingiendo estar cansado. Pero en realidad,
Estaba luchando con emociones que no quería enfrentar. La sala permaneció cargada de silencio, roto solo por los suaves sonidos que Oliver hacía mientras jugaba cerca de María. Richard evitaba mirarlos. Sin embargo, cada vez que sus ojos se desviaban, captaba la misma imagen. Su hijo mostrando una confianza que había estado ausente durante tanto tiempo. Era una confianza que Richard nunca había podido inspirar. Intentó endurecerse, aferrarse a la creencia de que María había ido demasiado lejos y debía ser corregida. Pero la imagen de los pequeños pasos de Oliver hacia ella seguía regresando. Para Richard no se trataba solo de una empleada que se extralimitaba. Se trataba de algo más profundo, algo que sacudía la certeza que había construido desde la muerte de su esposa. Y aunque se obligaba a permanecer distante y frío, en lo más hondo sabía la verdad. María había llegado a Oliver de una forma en que nadie más lo había logrado. Podía negarlo en su cara, pero no podía borrarlo de su mente. María ya había tomado una decisión. Después del incidente con Richard, resolvió que no se quedaría en la casa más tiempo del necesario. Le informó con calma que terminaría su período de preaviso y luego se marcharía una vez que encontrara a otra trabajadora para reemplazarla. Richard no discutió, simplemente asintió mostrando su habitual frialdad sin cambio alguno. Aún así, pasarían algunos días hasta que otra empleada pudiera ser contratada. Durante ese tiempo, María continuó cumpliendo con sus tareas, manteniéndose en silencio y evitando conversaciones innecesarias. Pero la presencia de Oliver hacía difícil mantener la distancia. Cada tarde, cuando la casa se quedaba en calma y Richard se retiraba a su oficina, Oliver se ponía inquieto. Lloraba. Se movía en su cuna y se negaba a calmarse. María no podía ignorarlo. Aunque ya no pensaba quedarse, sentía responsabilidad por el niño. Una noche, casi instintivamente, lo tomó en brazos. Se sentó en una mecedora y comenzó a tararear una simple melodía de su infancia. El sonido era suave, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Para su sorpresa, la respiración de Oliver se volvió más lenta y su pequeño cuerpo se relajó en sus brazos. Era la primera vez que lo veía calmarse tan rápido. Desde esa noche, María repitió la rutina. Después de terminar sus quehaceres, esperaba hasta que Oliver se inquietara. Luego lo cargaba con cuidado y tarareaba la misma melodía dulce. No cantaba palabras, solo un sonido fluido y constante, como si su voz por sí sola llevara suficiente consuelo. Oliver comenzó a responder casi de inmediato. Sus ojos parpadeaban lentamente. Sus pequeños puños se abrían mientras escuchaba. En pocos minutos, se relajaba contra su pecho y se quedaba dormido. Para María, se convirtió en un momento de conexión silenciosa, algo que le ayudaba a olvidar la tensión de la casa. No esperaba que nadie lo notara, pero lo que no sabía era que Richard había comenzado a detenerse fuera de la puerta del cuarto infantil. La primera vez que escuchó la melodía, se detuvo solo por curiosidad. Nunca había oído a María cantar, y se preguntó por qué estaba tanto tiempo en la habitación de Oliver. Pero cuando se inclinó en silencio cerca de la puerta, sintió algo inesperado. El suave sonido llenaba el pasillo de una forma en que la casa no se había sentido en meses. Se quedó más tiempo del que había planeado, escuchando en silencio, mientras la voz tranquila de María llevaba a Oliver al sueño. Richard se dijo a sí mismo que era solo coincidencia, pero a la noche siguiente volvió al mismo lugar frente a la puerta. Se recargó contra la pared, con los brazos cruzados, escuchando la melodía constante. El sonido no era profesional ni entrenado, pero tenía una calidez particular que lo inquietaba. Dentro de la habitación, escuchó cómo los llantos de Oliver se desvanecían, reemplazados por respiraciones calmadas. Para un hombre acostumbrado a controlarlo todo con reglas estrictas y dinero, este simple acto parecía casi increíble. Recordó incontables noches en que Oliver se había negado a calmarse, cuando había llamado a niñeras, médicos e incluso especialistas para explicar por qué su hijo no dormía en paz. Ninguno de sus consejos había funcionado. Y sin embargo, ahí estaba María, una mujer a la que casi había despedido,
calmando al niño con nada más que una canción. Richard no entró. Permaneció en la puerta, sin revelar nunca su presencia. Pero no podía negar el efecto que la rutina tenía en él. El vacío de la casa que lo había atormentado desde la muerte de su esposa se sentía diferente mientras María cantaba. Todavía luchaba contra el pensamiento, pero parte de él sabía que empezaba a esperar esos momentos cada noche. María permanecía sin saber de la silenciosa presencia de Richard. Para ella, simplemente hacía lo que sentía correcto para Oliver. Nunca lo consideró algo extraordinario. Era una nana que recordaba de su propia familia. Una canción que su madre solía cantarle cuando era niña. No tenía idea de cuánto afectaba tanto a Oliver como a Richard. Cada tarde entraba en la habitación con la misma calma y determinación, incluso cuando el día había sido difícil. Cargaba a Oliver cerca, meciéndose suavemente en la silla, repitiendo la melodía hasta que sus párpados se volvían pesados. Notaba pequeños cambios en él, cómo comenzaba a apoyar la cabeza en su hombro con más facilidad, cómo ya no luchaba contra el sueño, cómo la tensión en su pequeño cuerpo se desvanecía. Para ella esos eran signos de confianza, pruebas de que, aunque pronto se marcharía, había hecho una pequeña diferencia. En esos minutos silenciosos, casi olvidaba su decisión de irse. La habitación se sentía diferente, más cálida, llena de algo frágil pero real. Creía que pertenecía solo a ella y a Oliver, sin saber que alguien más compartía esas noches desde el otro lado de la puerta. Richard, por otro lado, cargaba con su propio conflicto. Cada vez que escuchaba a la nana, despertaba sentimientos que había intentado enterrar. El sonido le recordaba a su esposa. Aunque la voz de María era distinta, no era la misma, llenaba un espacio similar. La casa había estado en silencio durante tanto tiempo, llena solo de los llantos de Oliver y de sus propios mandatos duros. La suave melodía rompía ese silencio y lo reemplazaba con algo más tierno. Richard se encontraba quedándose más tiempo afuera de la puerta cada noche, a veces apoyado en el marco, otras veces cerrando los ojos como si dejara que el sonido lo alcanzara más profundamente. Nunca lo admitió en voz alta, pero necesitaba esos minutos casi tanto como Oliver. Le devolvían algo que había perdido. La sensación de que su hogar no era solo un lugar de dolor y control, sino también un lugar donde aún podía existir consuelo. Aunque intentaba mantenerse frío y distante durante el día, por la noche se convertía en un testigo silencioso del ritual tranquilo de María. Comenzó a preguntarse qué sucedería cuando ella se fuera, y si el silencio volvería más fuerte que antes. Con el paso de los días, la rutina continuó. María cantaba, Oliver se relajaba, y Richard escuchaba. Cada noche transcurría igual. Sin embargo, cada vez tenía un peso nuevo para Richard. No le contó a nadie sobre sus visitas silenciosas a la puerta del cuarto infantil. No quería que María supiera que él estaba allí, y tampoco quería enfrentar la vulnerabilidad que implicaba admitir cuánto dependía de esos momentos. Aún así, no podía dejar de volver. Era como si la melodía llenara no solo la habitación, sino también los rincones vacíos de su propia vida. Por primera vez en meses, sentía que el aplastante silencio de la casa se suavizaba. Aún tenía la intención de dejar que María se marchara, convencido de que era lo mejor. Pero en el fondo, temía perder el sonido que ahora lo sostenía cada noche. Y así, sin darse cuenta, Richard también se convirtió en parte del ritual nocturno. María cantando, Oliver calmándose, y él escuchando en silencio desde la puerta, absorbiendo una melodía que parecía devolverle vida a una casa marcada por la pérdida. Richard no buscaba nada cuando abrió el pequeño gabinete en el armario del pasillo. Estaba buscando algunos documentos de la casa que el personal solía guardar allí. Pero al mover una pila de sábanas dobladas, algo se deslizó. Un portarretrato, sencillo y un poco desgastado, quedó entre la tela. Con curiosidad, Richard lo tomó. La foto mostraba a María, mucho más joven,
de pie junto a un joven que claramente compartía sus rasgos. Los ojos del chico eran distantes, su sonrisa desigual y sus manos se mantenían apretadas frente a él. Richard miró más de cerca y reconoció señales familiares, movimientos y expresiones que había visto en Oliver. El chico de la foto era claramente autista. María, sin embargo, sonreía con calidez, con un brazo rodeando a su hermano como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. La imagen impactó a Richard más de lo que esperaba. De repente, su paciencia, su voz tranquila y su manera instintiva de tratar con Oliver tenían sentido. No estaba adivinando ni experimentando a ciegas. Ella ya había vivido esto durante años. De pie allí, con la foto en la mano, Richard sintió un nudo en el pecho. Por primera vez comprendió de verdad que las acciones de María provenían de la experiencia, no de la intromisión. Ella conocía a Oliver de Osnies de una manera en que nadie más podría hacerlo. Colocó la foto nuevamente con cuidado, pero la imagen quedó fija en su mente. Toda la tarde, Richard se encontró distraído. Durante una llamada de trabajo, su mente regresaba a la voz suave de María cuando animaba a Oliver. Más tarde, al pasar frente al cuarto infantil, la vio acomodando juguetes y tarareando mientras Oliver gateaba a su alrededor. Ahora la veía de otra manera. En lugar de una empleada cruzando límites, veía a una hermana que una vez había llevado la responsabilidad de alguien como Oliver. Imaginó los años que debió haber pasado ayudando a su hermano, la paciencia que exigía, la frustración que probablemente había sentido pero nunca mostró. Eso lo explicaba todo. La forma en que celebraba los pequeños pasos, la manera en que nunca parecía cansarse de repetir las cosas, la calma que mantenía cuando Oliver se resistía. Richard comprendió que todas las mujeres que había contratado antes eran profesionales, pero ninguna tenía entendimiento personal. María sí lo tenía. El pensamiento lo inquietaba, pero también suavizaba algo dentro de él. Durante meses se había repetido que nadie podría cuidar de Oliver como lo hacía su esposa. Ahora se daba cuenta de que había estado equivocado. María quizás no reemplazaba a su esposa, pero tenía cualidades que la hacían diferente a cualquiera que hubiera entrado en esa casa. Más tarde esa noche, Richard se paró frente a la ventana de su oficina, pensando en qué hacer. Normalmente mantenía la distancia con María, hablándole solo cuando era necesario, con interacciones breves y frías. Pero después de lo que había descubierto, esa distancia de pronto le parecía antinatural. Pensó en su esposa, en cómo ella una vez le había dicho que la paciencia era más poderosa que el control al criar a un niño como Oliver. Se dio cuenta de que María se lo había estado demostrando durante semanas, pero él había sido demasiado terco para verlo. Una decisión empezó a formarse en su mente, una que parecía extraña pero necesaria. Cuando finalmente salió de su oficina, caminó por el pasillo con un paso más lento que de costumbre. Encontró a María en la cocina, limpiando después de la cena. Ella levantó la vista, sorprendida al verlo entrar, esperando otra instrucción breve o una crítica. En cambio, Richard se detuvo, con su expresión severa reemplazada por duda. Por primera vez, la llamó por su nombre suavemente, sin enojo. María se quedó inmóvil al escucharlo, sorprendida por la diferencia en su tono. Asintió educadamente, esperando a que continuara, sin saber qué significaba esta nueva versión de él. Richard carraspeó, sintiéndose casi incómodo con lo que estaba a punto de decir. ¿Me acompañarías a tomar un té?, preguntó, con una voz firme pero inusualmente suave. María parpadeó, insegura de si había escuchado bien. Nunca antes la había invitado a sentarse con él. Ella vaciló, mirando la mesa que estaba limpiando, pero luego asintió levemente. Richard hizo un gesto hacia la sala de estar, y caminaron juntos en silencio. Cuando otro miembro del personal trajo el té, fue Richard quien lo sirvió, algo que María nunca había visto hacer. La atmósfera le resultaba extraña, casi como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Se sentó rígida, sin saber cómo comportarse, pero Richard rompió el silencio. Le dijo que había notado la forma en que Oliver respondía a ella,
que su presencia parecía despertar algo en él que nadie más había logrado. Admití, yo lenta y cuidadosamente, que ella había hecho más por su hijo que todos los profesionales que había contratado antes. María escuchaba, apretando la taza de té entre sus manos, sin saber si debía hablar o permanecer en silencio. Para Richard, las palabras eran difíciles de pronunciar. Había construido un muro de control y autoridad desde el día en que su esposa falleció, convenciéndose de que solo su manera era aceptable. Sentarse allí ahora, admitiendo que alguien más había logrado lo que él no, le resultaba a la vez humillante y liberador. Miró a María y añadió que ahora comprendía que su paciencia venía de un lugar real. Le dijo, sin explicar cómo, que sabía que tenía experiencia cuidando de alguien como Oliver. No entró en detalles sobre la foto, pero le dejó claro que había entendido que su fortaleza no era casual. María bajó la mirada, con la garganta apretada, dándose cuenta de que debía haber visto la foto de su hermano. Se sintió expuesta, pero también aliviada. Durante mucho tiempo había ocultado esa parte de su vida, temiendo que fuera malinterpretada. Ahora, al escuchar a Richard hablar de ello con respeto, sintió una mezcla de emociones: vergüenza, orgullo y una confianza cautelosa. La conversación terminó en silencio. Richard no insistió, ni hizo preguntas personales. En cambio, se recostó en la silla, con un tono más suave del que ella jamás le había escuchado, y repitió su nombre, como para recordarle que la veía como algo más que una empleada. María, dijo. Gracias. Esas palabras, simples pero cargadas de peso, significaron más que cualquier orden o reprimenda que ella hubiera escuchado de él antes. María asintió, sin saber cómo responder, pero sintiendo un calor en el pecho por el reconocimiento. Esa noche, al regresar a su habitación, repitió sus palabras una y otra vez en su mente. Richard, en cambio, permaneció en la sala, mirando el té intacto, sabiendo que algo en su relación había cambiado. Por primera vez, había bajado la guardia y, al hacerlo, había reconocido lo que María realmente había hecho por su hijo. La tormenta comenzó tarde en la noche, sacudiendo las ventanas de la casa con fuertes lluvias y truenos estruendosos. Richard estaba en su oficina, fingiendo leer un documento, aunque su atención se desviaba hacia el sonido de la tormenta. Oliver estaba en su habitación, ya inquieto, y María se movía en silencio por los pasillos, comprobando que todo estuviera en orden. De pronto, sin previo aviso, se fue la luz. La casa, normalmente llena de iluminación artificial, quedó de golpe sumida en la oscuridad. Richard se paralizó, con el corazón acelerado cuando el llanto de Oliver rompió el silencio. El lamento del bebé se hacía cada vez más fuerte, lleno de miedo al no comprender el cambio repentino a su alrededor. Richard corrió hacia la habitación del niño, pero al llegar se quedó impotente en la puerta. Oliver temblaba, gritaba, con sus pequeñas manos aferradas a los barrotes de la cuna. Su cuerpo frágil abrumado por la oscuridad y el ruido exterior. Richard quería actuar. Quería consolar a su hijo, pero su cuerpo se bloqueó. Cada intento que imaginaba le parecía inútil. Se aferró al marco de la puerta, con el pecho apretado, sintiendo otra vez el peso familiar del fracaso. En su mente, cada llanto de Oliver sonaba como prueba de que él no era suficiente, de que por más que lo intentara, no lograba alcanzarlo. María entró rápidamente, con movimientos tranquilos y firmes, como si el apagón no la hubiera sorprendido. Llevaba un encendedor en la mano y encendió la primera vela que encontró en la cómoda. El resplandor cálido suavizó las sombras de la habitación. Luego colocó más velas alrededor, moviéndose con una confianza que contrastaba con el estado paralizado de Richard. Una vez que la tenue luz volvió, se acercó a la cuna y levantó a Oliver en sus brazos, sin vacilar. Lo sostuvo contra su pecho, meciéndolo suavemente, y comenzó a entonar su melodía habitual. La misma canción que había cantado en noches tranquilas llenó de nuevo la habitación,
pero ahora llevaba más fuerza, más consuelo. Los gritos de Oliver se convirtieron en sollozos, luego en gemidos, hasta que poco a poco su cuerpo se fue relajando contra ella. Richard observaba desde un lado, con los puños apretados a los costados. Odiaba lo natural que se veía, lo fácil que ella había logrado lo que él no, y al mismo tiempo sintió un alivio recorrerlo. Podía ver a Oliver calmándose en los brazos de María, algo que le había parecido imposible solo unos momentos antes. La culpa dentro de él se volvió más pesada, pero junto a ella apareció la admiración, el reconocimiento de que él no tenía el control. Ella sí lo tenía. Richard se acercó, su voz temblorosa cuando al fin habló. «No sé qué hacer», admitió, casi en un susurro, aunque la tormenta afuera no ahogaba nada. María no giró la cabeza, continuó meciendo a Oliver, sin interrumpir su canto. Richard se dejó caer en la silla junto a la cuna, con los ojos fijos en su hijo. «Sigo fallándole», dijo, con la garganta cerrada. «Cada vez que me necesita, me congelo. No sé cómo ayudarlo. No sé cómo ser lo que necesita». Hizo una pausa, presionando su frente con la mano, el pecho agitándose con fuerza. Durante tanto tiempo se había escondido detrás de su ira, sus exigencias, sus rechazos a los demás. Pero en ese momento, con los truenos sacudiendo la casa y la luz de las velas titilando, se sintió despojado de todas sus defensas. Su voz se quebró cuando finalmente dijo las palabras que había enterrado por tanto tiempo. «Tengo miedo de nunca ser suficiente para él». Era la primera vez que hablaba en voz alta de su miedo, y el peso de ello lo dejó temblando. María por fin giró un poco la cabeza, aunque no dejó de mecer a Oliver. Lo miró con ojos tranquilos, pero no dijo nada. En su lugar, se acercó y se sentó a su lado, en el borde de la silla, equilibrando a Oliver entre los dos. La respiración del bebé era más calma ahora, su rostro hundido en el hombro de ella, apaciguado por la canción. María extendió lentamente su mano libre, como dándole la oportunidad de rechazarla. Él no lo hizo. Le permitió tomarla, su tacto firme pero cálido. Por un momento, Richard cerró los ojos, sintiéndose a la vez avergonzado y aliviado. Nunca había permitido que nadie lo viera tan expuesto, tan roto. Sin embargo, María no lo juzgó. No le dijo que estaba equivocado o que era débil. Simplemente le sostuvo la mano, firme y callada, dejando que el silencio tuviera más significado que cualquier palabra. En ese momento, Richard sintió que algo se aflojaba dentro de él. Por primera vez en años, se permitió mostrar su debilidad sin vergüenza. La tormenta afuera continuaba, pero dentro de la habitación, la atmósfera había cambiado. Oliver estaba ya tranquilo, su cuerpo relajado, sus pequeñas manos sin temblor. La luz de las velas parpadeaba en las paredes, proyectando sombras largas que danzaban suavemente. La mano de Richard permanecía entrelazada con la de María, y aunque no cruzaron palabras, el silencio era distinto esta vez. No era el silencio pesado de la pena o la culpa que había llenado su casa durante tanto tiempo. Era un silencio de comprensión, uno que le daba espacio para respirar. Sintió que María no cargaba su peso por él, sino que lo compartía, recordándole que no estaba solo en esa lucha. Richard había pasado meses cerrando la puerta a los demás, convencido de que nadie podía entender su dolor ni las necesidades de su hijo. Y, sin embargo, allí estaba María, sentada a su lado, mostrándole que su miedo no tenía por qué destruirlo. Se sintió pequeño, pero no inútil, débil, pero no abandonado. Por primera vez, comenzó a creer que tal vez ser suficiente no significaba nunca fallar, sino no rendirse. Cuando la tormenta empezó a calmarse afuera, la habitación se llenó de quietud. Oliver se había quedado completamente dormido, su respiración suave contra el hombro de María. Ella lo colocó con cuidado de nuevo en la cuna, arropándolo con la manta antes de volver a sentarse. Richard permaneció donde estaba, su mano aún unida a la de ella. No le dio las gracias, ni intentó explicarse más. No hacía falta. María tampoco habló.
entendiendo que las palabras solo romperían la frágil honestidad del momento. En ese silencio, Richard sintió algo que no se había permitido en mucho tiempo: el alivio de no tener que fingir. El apagón había revelado más que la ausencia de electricidad. Lo había obligado a enfrentar la verdad que había enterrado: su miedo, sus limitaciones y su necesidad de ayuda. Y aunque había admitido su debilidad, no se sintió avergonzado. Con la mano firme de María en la suya, sintió algo nuevo, algo que creía haber perdido para siempre: el valor de seguir adelante, incluso en la oscuridad. Era una tarde tranquila, de esas que solían pasar sin nada especial. María estaba sentada en el suelo con Oliver, algunos juguetes esparcidos en la alfombra a su alrededor. Había aprendido a no presionarlo demasiado, dejándolo explorar a su propio ritmo, aunque sus movimientos fueran más lentos y sus reacciones a menudo tardías. Ese día, tomó un muñeco de peluche suave y lo golpeó suavemente contra su cabeza, fingiendo que la había golpeado. Hizo un gesto exagerado y dejó escapar un divertido: «Oh, no». Oliver parpadeó, con los ojos siguiendo el juguete. María repitió la acción, esta vez rozando el muñeco de peluche contra el brazo de Oliver, antes de retirarlo rápidamente como si estuviera vivo. Añadió un pequeño efecto de sonido, lo justo para captar su atención. Los labios de Oliver se entreabrieron ligeramente, sus ojos se abrieron de par en par con curiosidad. Entonces, casi inesperadamente, un pequeño sonido se le escapó, una risita corta y desigual. María se quedó inmóvil un momento, dándose cuenta de lo que acababa de ocurrir, y luego se inclinó más cerca, repitiendo el movimiento juguetón otra vez. Esta vez, la risa salió más fuerte, más plena y genuina. El pequeño pecho de Oliver se agitó con su primera risa verdadera, y el sonido llenó la habitación como nada que ella hubiera escuchado antes. En la puerta, Richard se quedó completamente quieto, habiendo llegado sin que María lo notara. Solo había querido comprobar si Oliver estaba despierto, pero lo que vio lo dejó clavado en el lugar. Nunca había escuchado a su hijo reír. Durante meses, lo único que había conocido eran sus llantos, su silencio o sus miradas perdidas. El sonido de la risa era algo que Richard se había convencido de que tal vez nunca llegaría. Y sin embargo, allí estaba, cruda y espontánea, resonando en toda la habitación. Su garganta se cerró al ver el rostro pequeño de Oliver iluminarse de alegría, su boca abierta de deleite mientras sus diminutas manos se agitaban torpemente. Richard había presenciado muchos hitos perdidos, palabras no dichas, pasos retrasados. Pero ahora estaba presenciando algo diferente, algo mucho más importante. No era solo un progreso en el desarrollo. Era la prueba de que Oliver se sentía seguro, que se permitía experimentar la alegría. Richard apoyó la mano en el marco de la puerta, su pecho subiendo con fuerza mientras intentaba procesar la oleada de emociones que lo golpeaban de golpe. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se hinchó. No de frustración o dolor, sino de una gratitud abrumadora. María, aún arrodillada sobre la alfombra, notó la risa de Oliver y decidió continuar el juego. Hizo que el muñeco caminara hacia él, deteniéndose dramáticamente antes de hacerle cosquillas en la barriga con su suave pata. Oliver chilló, la risa brotando otra vez, esta vez más fuerte, su pequeño cuerpo sacudiéndose mientras intentaba escapar sin dejar de disfrutar de la atención. Sus mejillas se pusieron rojas por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban más que nunca. María aplaudió suavemente y rió con él, alentando la alegría como si fuera lo más natural del mundo. No se dio cuenta de que Richard observaba desde la puerta. Para ella, era solo un momento precioso, algo que debía animar y repetir con delicadeza. Había visto las dificultades de Oliver, su silencio, y su tendencia a apartarse. Que ahora riera libremente así, sin miedo ni vacilación, era simplemente increíble. Siguió jugando, sus movimientos constantes pero ligeros, asegurándose de no sobrecargarlo. La habitación
normalmente callada y pesada, ahora resonaba con las risitas de Oliver y el cálido estímulo de María. Era el tipo de sonido que hacía desaparecer todo lo demás. Los ojos de Richard se nublaron un poco, aunque rápidamente parpadeó para contener la humedad. Había pasado meses intentando crear un hogar para Oliver, que fuera organizado, controlado y disciplinado. Creía que la estructura era la clave, que las rutinas estrictas y los límites protegerían a su hijo. Sin embargo, todo ese esfuerzo solo había hecho que la casa se sintiera más fría. Ahora, mirando desde la puerta, Richard vio la verdad. Lo que Oliver necesitaba no eran reglas ni orden. Era consuelo, seguridad, y alguien que lo hiciera sentir lo bastante protegido como para soltarse. María se lo había dado sin siquiera proponérselo. Lo había construido con paciencia, amabilidad y pequeños gestos cotidianos que Richard había pasado por alto. Tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de lo equivocado que había estado. Esa risa no solo era de Oliver, también era una victoria de María. Ella había abierto una puerta que él ni siquiera había podido encontrar, y por primera vez, en lugar de resistirse a esa idea, la aceptó. Avanzó más dentro de la habitación, sus pasos lentos y deliberados, aún temeroso de interrumpir el momento, pero ya incapaz de mantenerse alejado. María finalmente levantó la mirada y lo notó. Se irguió un poco, sin estar segura de cuánto tiempo había estado allí. Por un instante pensó que él volvería a reprenderla por cruzar límites invisibles, pero su rostro era distinto esta vez. No había frialdad ni enojo. Sus facciones estaban suaves, casi frágiles, sus ojos fijos en Oliver, que seguía riendo mientras abrazaba fuerte al muñeco de peluche. Richard se acercó más, sentándose en el borde del sillón cercano. Se inclinó hacia la adelante, las manos entrelazadas, y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Gracias, María», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. La sinceridad en su tono la sobresaltó. No era el distante y formal agradecimiento de un empleador. Era genuino, crudo, con el peso de un hombre que acababa de presenciar algo invaluable. María asintió, sin saber qué decir, pero sus ojos se suavizaron, entendiendo lo que él quería expresar sin necesidad de más palabras. Para Richard, ese momento lo cambió todo. Se dio cuenta de que la risa había logrado lo que nada más podía. Había roto el silencio que había perseguido su hogar desde la muerte de su esposa. La risa de Oliver era la prueba de que el niño podía sentir alegría, y era también la prueba de que María había creado un ambiente donde la alegría podía existir de nuevo. Richard la miró y finalmente comprendió que lo que faltaba en su casa no era disciplina, ni orden, ni perfección. Era la sensación de protección y consuelo que María había devuelto. Por primera vez se permitió aceptarlo abiertamente. El hombre que antes había estado consumido por el control y el miedo, ahora inclinaba la cabeza ligeramente, humilde, agradecido y profundamente conmovido. La risa de Oliver seguía resonando suavemente en el fondo, y Richard supo que nunca olvidaría ese día. No era solo la primera risa de su hijo. También era la primera vez que veía de verdad que el hogar empezaba a sanar. María se sentó en su pequeña habitación, mirando la carta entre sus manos. Era una oferta oficial de una escuela especializada para niños con autismo, el tipo de lugar en el que una vez había soñado trabajar. Durante años había querido dedicarse a ayudar a niños como su hermano, y ahora, la oportunidad era real. La escuela se había puesto en contacto después de escuchar sobre su experiencia y compasión, ofreciéndole un puesto estable, con un propósito claro. Sintió a la vez alegría y culpa al leer las palabras una y otra vez. La idea de dejar atrás a Oliver pesaba en su corazón, pero también sabía que ese trabajo podía significar la posibilidad de cumplir su sueño más profundo. Sin saber cómo manejar la situación, dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. Eligió no contárselo a Richard, al menos no todavía. A su alrededor actuaba como siempre, pero su mente estaba constantemente atrapada por la decisión que tarde o temprano tendría que tomar.
Cada momento con Oliver se volvió más pesado, más significativo, porque no sabía cuánto tiempo más estaría allí. El secreto le oprimía el pecho, y aunque intentaba ocultarlo, su silencio hablaba más fuerte de lo que imaginaba. Richard Noran no era ciego a los cambios. Notó cómo a veces el rostro de María se volvía distante, como si estuviera en otro lugar por completo. La vio detenerse mientras doblaba la ropa, con la mirada perdida, y la sorprendió suspirando en silencio en la cocina cuando creía que nadie la observaba. Seguía siendo atenta, seguía cuidando de Oliver, pero algo en su manera había cambiado. Sonreía menos, y cuando lo hacía, la sonrisa parecía teñida de tristeza. Richard, sin embargo, no preguntó. Mantuvo la distancia como siempre, convenciéndose de que no era su lugar entrometerse. Aún así, la inquietud crecía en él, había llegado a depender de su presencia más de lo que quería admitir, y ahora sentía que se le escapaba de las manos. Se decía a sí mismo que probablemente estaba cansada, que pronto recuperaría su ánimo, pero en el fondo temía que algo más grande estuviera ocurriendo. La idea de perderla lo perturbaba más de lo que podía explicar. Pero su orgullo y su miedo a mostrarse vulnerable lo frenaban de preguntarle qué pasaba. Cargó con ese peso en silencio, fingiendo no darse cuenta, mientras cada día le resultaba más difícil ignorarlo. Entonces, una tarde, Oliver enfermó. Comenzó con una fiebre que subió rápidamente, dejándolo débil e inquieto. Su pequeño cuerpo temblaba y su rostro enrojecía mientras gemía de incomodidad. Richard entró en pánico, su mente corriendo sin rumbo, pero María dio un paso al frente de inmediato con calma y autoridad. Colocó paños fríos en la frente de Oliver, midió su temperatura con cuidado y preparó la medicina con manos precisas. Se quedó a su lado, acunándolo cuando lloraba, susurrando suavemente para aliviar su malestar. Richard rondaba cerca, pero cada vez que intentaba ayudar, sus manos temblaban y su voz se quebraba. Su miedo a hacer algo mal lo hacía retroceder. María llevó la situación sin vacilar, asumiendo toda la responsabilidad de cuidar de Oliver durante la larga noche. Richard podía ver su agotamiento, las sombras formándose bajo sus ojos, pero ella nunca se quejaba. Se movía con el ritmo natural de alguien que sabía qué hacer, manteniendo a Oliver seguro y reconfortado. Observarla hizo que Richard se sintiera al mismo tiempo aliviado y destrozado. Aliviado de que Oliver tuviera a alguien que comprendía sus necesidades, y destrozado porque él mismo se sentía inútil en comparación. La casa, débilmente iluminada y cargada de preocupación, se convirtió en un lugar donde la presencia de María era el único ancla estable. A medida que pasaban las horas, la fortaleza de Richard colapsó. Mientras María se mantenía cerca de Oliver, Richard se deslizó hacia el pasillo y se sentó contra la pared, enterrando el rostro entre sus manos. Se sintió impotente, incapaz de soportar al mismo tiempo el sufrimiento de su hijo y sus propios fracasos. Su pecho dolía, sus ojos ardían, y finalmente las lágrimas llegaron. Lloró en silencio, con los hombros temblando, dejando salir todo lo que había intentado reprimir con tanta fuerza. El miedo a perder a Oliver, el miedo a no ser nunca lo suficientemente bueno, y el miedo más profundo a perder a María. Todo se mezclaba dentro de él. En ese momento se dio cuenta de cuánto había llegado a depender de ella, no solo por el bien de Oliver, sino también por el suyo propio. La idea de que algún día pudiera marcharse le resultaba insoportable. Se quedó en el pasillo, oculto en las sombras, avergonzado de su debilidad pero incapaz de detenerse. Su respiración se volvió entrecortada mientras el peso de todo lo que había evitado admitir lo aplastaba con más fuerza que nunca. María finalmente salió de la habitación infantil para buscar más medicinas y lo encontró allí, desplomado contra la pared. Al principio se quedó inmóvil, sin saber si debía interrumpirlo. Vio el enrojecimiento en sus ojos, la manera en que sus manos temblaban y la pena grabada en su rostro. Lentamente se acercó, con movimientos silenciosos, y se agachó a su lado. No dijo nada. Las palabras solo harían que él se encerrara de nuevo. Ella lo sabía. En lugar de eso,
posó suavemente su mano sobre su hombro, anclándolo en el silencio. Richard levantó un poco la cabeza, sorprendido de ser descubierto en un estado tan vulnerable. Pero la expresión serena de María no mostraba juicio alguno. Su presencia era firme, su toque lo bastante seguro como para recordarle que no estaba solo. Por un momento quiso pedirle que se quedara para siempre, rogarle que no se fuera, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Permaneció en silencio, atrapado entre su orgullo y su necesidad desesperada. María se quedó a su lado, con la mano aún en su hombro, esperando. Sabía que Richard libraba una batalla dentro de sí mismo. Podía sentir que él quería hablar, dejar escapar las palabras, pero también sabía que no podía forzarlo. Tenía que salir de él. Hasta entonces, ella permanecería allí, ofreciéndole su fuerza en silencio. Por dentro, llevaba su propia lucha, el conocimiento de la oferta de trabajo tirando de ella en una dirección y el vínculo con Oliver en otra. Quería que él lo dijera, que admitiera que la necesitaba, pero no lo presionaría. En cambio, le dio el espacio para reunir el valor. Richard, sentado a su lado en el pasillo tenue, sintió su presencia constante y comprendió que ella estaba esperando. Por primera vez se permitió creer que tal vez pedirle que se quedara no sería una debilidad, sino una fortaleza. Sin embargo, no pudo decirlo, al menos no todavía. El momento terminó en silencio, con María aún a su lado, compartiendo una calma que significaba más que cualquier palabra. Richard había evitado esa habitación durante meses, casi desde el día del funeral. El dormitorio de su difunta esposa había permanecido intacto, atrapado en el silencio, guardando su presencia en cada detalle. Los frascos de perfume en el tocador, la ropa doblada en el armario, las fotografías en la metina de noche. Una tarde, sin pensarlo, Richard giró el picaporte y entró. El aire era denso, cargado de una familiaridad que le oprimía el pecho. Caminó despacio, con la mirada recorriendo la habitación como si temiera perturbar algo. Por un momento se quedó allí, inmóvil, hasta que notó un cajón entreabierto. Algo en su interior llamó su atención. Con manos temblorosas lo abrió del todo y descubrió un sobre doblado bajo una pila de papeles. Su nombre estaba escrito en él con la letra de su esposa, delicada y firme. El aliento se le atascó en la garganta. Se sentó en el borde de la cama, vaciló y luego abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta escrita antes de que la enfermedad le cobrara su último precio. Richard empezó a leer, sus ojos siguiendo cada palabra como si pudiera volver a escuchar su voz, guiándolo, hablándole a través de la distancia del tiempo y la pérdida. La carta era breve, pero cada frase lo atravesaba. Su esposa escribía sobre Oliver, sobre sus temores de dejarlo demasiado pronto y sobre sus esperanzas para el futuro de su hijo. Confesaba su preocupación de que Richard intentara criar a Oliver solo, cargando con el peso sin permitir que nadie más lo ayudara. Le pedía que no se cerrara, que no confundiera la fuerza con el aislamiento. Déjalo encontrar amor y apoyo, escribía, incluso en personas que no esperas. No mida su progreso por lo que no pueda hacer, sino por los momentos de conexión que encuentre. La vista de Richard se nubló mientras releía esas palabras una y otra vez. Hablaban directamente de la batalla que había librado desde su muerte. Durante meses había rechazado ayuda, alejando a la gente, exigiendo perfección, tratando de demostrar que nadie podía reemplazarla. Ahora sus palabras derrumbaron los muros que había construido. Apretó el papel contra su pecho, con las manos temblorosas mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Por primera vez no las resistió. Se permitió llorar y se permitió sentir la verdad de su mensaje. Se quedó en esa habitación mucho después de terminar la carta. Los recuerdos lo abrumaron. La risa de su esposa, la forma en que solía sostener a Oliver, los planes que alguna vez habían hecho para el futuro. Cada imagen chocaba con el vacío del presente, dejándolo destrozado y, sin embargo, extrañamente más ligero. Se recostó en el suelo, aún aferrado con fuerza a la carta,
como si fuera el último puente que lo conectaba con ella. Las horas pasaron lentamente. La tormenta dentro de él se fue apagando poco a poco, aunque el dolor permanecía. Murmuró pequeñas disculpas en el silencio, disculpas por sus errores, por su ira, por haber cerrado la puerta al amor que ella le había pedido aceptar. Finalmente, el cansancio lo venció. Se quedó dormido inquieto en el suelo frío, su cuerpo acurrucado alrededor de la carta, negándose a soltarla. En lo más profundo de sí, algo había cambiado. Las palabras habían derrumbado las últimas defensas que le quedaban, dejándolo abierto de una manera en la que no lo había estado desde que ella vivía. No sabía qué vendría después, pero sabía que ya no podía fingir ser el hombre de piedra que había intentado ser. La mañana llegó en silencio. María, como siempre, comenzó su rutina temprano ordenando la casa y revisando a Oliver. En un momento notó que Richard no estaba en su despacho, ni lo había visto desde la noche anterior. Curiosa y un poco preocupada, caminó por el pasillo y vio la puerta del dormitorio de la difunta entreabierta. Lentamente entró. Sus ojos se abrieron sorprendidos al encontrar a Richard dormido en el suelo, su mano aún aferrada a una carta como si fuera su salvavidas. La imagen la sobresaltó, no por el lugar en el que estaba, sino por lo vulnerable que se veía. El hombre que siempre mantenía una postura firme y sus palabras bajo control, ahora parecía frágil, expuesto, como alguien que cargaba más dolor del que podía soportar. María se quedó quieta, sin saber si debía despertarlo o marcharse en silencio. Decidió moverse con cuidado, retrocediendo para darle espacio. Pero al girarse hacia la puerta, el suelo crujió suavemente bajo sus pies, y Richard se agitó. Su mano se apretó alrededor de la carta, sus ojos se abrieron lentamente, aún pesados por el cansancio. Parpadeó, confundido por un momento, hasta que su mirada se posó en María, de pie en la entrada. Ella lo miró con preocupación, pero no dijo nada, dispuesta a retirarse y darle la privacidad que creía que necesitaba. Richard, sin embargo, no la dejó ir. Antes de que pudiera salir, su mano se adelantó y atrapó su muñeca. Su agarre no fue fuerte, pero lo bastante firme como para detenerla. María se quedó inmóvil, mirándolo sorprendida. Por un segundo, ninguno habló. El silencio entre ellos era denso, cargado con todas las cosas no dichas que se habían acumulado con el tiempo. Sus noches compartidas con Oliver, las luchas silenciosas, los miedos que nunca habían expresado del todo. Los ojos de Richard, aún húmedos y cansados, se encontraron con los de ella. Por primera vez no había muro, no había barrera, no había intento de parecer intocable. Era simplemente un hombre cargando su dolor, su miedo y su desesperada esperanza al mismo tiempo. Tragó saliva, su voz apenas un susurro, cargada con un peso que hizo que el corazón de ella se encogiera. «Quédate», murmuró. La palabra era simple, pero contenía más que cualquier largo discurso. No era una orden, no era un mandato, sino una súplica. En ese momento, Richard no era el multimillonario, ni el jefe severo, ni el padre distante. Era solo un hombre admitiendo que necesitaba su presencia, que no quería enfrentar lo que venía sin ella. María permaneció inmóvil, con la respiración atrapada en la garganta, dándose cuenta de que era la primera vez que él le hablaba con tanta honestidad. Asintió suavemente, su mano aún en la de él, y comprendió que todo había cambiado. La carta, el dolor, el silencio. Todo había conducido a esa petición pequeña pero poderosa. Richard apretó el papel contra su pecho una vez más, pero su otra mano no la soltó. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se permitió apoyarse en alguien más, y en ese momento María supo que no podía marcharse. Richard había pasado todo el día ensayando las palabras en su cabeza. Durante semanas había cargado con el miedo de que María algún día se fuera, y la carta de su difunta esposa finalmente le había quitado cualquier excusa para guardar silencio. Ya no podía negar lo evidente. María no era solo otra persona que pasaba por su casa.
se había vuelto esencial, tanto para Oliver como para él. Esa noche, después de la cena, Richard esperó hasta que la casa estuvo en calma. Encontró a María en la sala, sentada en el suelo con Oliver, mientras éste apilaba torpemente unos bloques de madera. El pecho de Richard se apretó ante la escena, una mezcla de orgullo y miedo agitándose dentro de él. Se acercó, su voz incierta, pero lo bastante firme para ser escuchada. «María», comenzó, llamando su atención. Ella levantó la mirada rápidamente, esperando una petición o una instrucción. Pero lo que vio en sus ojos era diferente. Richard se sentó en el sillón frente a ella, entrelazó las manos y exhaló lentamente. «Necesito preguntarte algo», continuó, con un tono más suave de lo que ella le había escuchado jamás. Su expresión se tensó, sin saber qué esperar, aunque su corazón le decía que era algo importante. Oliver, ajeno a la tensión, soltó una risita cuando su torre de bloques se derrumbó. María le sonrió brevemente antes de volver la mirada hacia Richard. Él se aclaró la garganta, luchando con palabras que no le salían con naturalidad. «No quiero que te vayas», admitió al fin. La frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier orden que hubiera dado antes. Los ojos de María se abrieron ligeramente, sorprendida. Richard se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, hablando ahora más rápido, como si temiera perder el valor si se detenía. «No solo como empleada, no solo hasta que encuentre a otra persona. Quiero decir, quédate. Quédate como parte de esta vida con nosotros». Su voz se quebró un poco, pero siguió adelante. «Has hecho más por Oliver de lo que jamás imaginé, más de lo que puedo pagar. Pero no quiero que esto se trate de dinero, contratos o deberes. Quiero que pertenezcas aquí, no por un trabajo, sino porque te necesitamos. Porque yo te necesito». Sus palabras temblaban, pero eran honestas y María las sintió profundamente. Por un instante se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Nunca habría esperado tales palabras de Richard, el hombre que alguna vez había sido frío, distante e inaccesible. Sintió un nudo en la garganta, los ojos ardiendo con lágrimas que intentó contener. Richard continuó, ahora con la voz más firme. «Sé que has soñado con estudiar, con construir algo para ti misma. Si te quedas, te ayudaré en eso. Lo que necesites, tiempo, recursos, apoyo, lo tendrás. No quiero que renuncies a tu futuro solo por estar aquí. Quiero que crezcas, que alcances todo lo que has soñado. Pero también quiero que lo hagas siendo parte de esta familia». Su mirada cayó por un segundo, su orgullo vacilando antes de añadir casi en un susurro: «No puedo hacer esto solo, y ya no quiero hacerlo». La confesión, pronunciada sin titubeos esta vez, derribó cada muro que alguna vez había construido a su alrededor. María lo vio con claridad. No le estaba ofreciendo un empleo. Le estaba ofreciendo un lugar en sus vidas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Se llevó la mano a la boca, tratando de controlar la emoción. Pero la pequeña mano de Oliver tiró de su manga, haciéndola reír suavemente entre lágrimas. Miró de nuevo a Richard, el pecho lleno de emociones que apenas podían expresarse en palabras. «Richard», comenzó, con la voz temblorosa pero clara, «no necesito un contrato, no necesito tu apellido para pertenecer aquí». Hizo una pausa, tragando saliva mientras las lágrimas seguían cayendo. «Desde el momento en que Oliver me buscó, desde el momento en que decidí quedarme a su lado, ya era parte de esta familia. Esto nunca ha sido por dinero, trabajo u obligaciones. Es por amor, por confianza y por algo que no sé cómo nombrar. No necesito que me pidas que me quede, porque nunca he planeado irme». Sus palabras brotaron de su corazón, simples y verdaderas. Richard la miró, incapaz de responder al principio, pero el alivio que lo invadió fue
evidente en la forma en que sus hombros se relajaron, la tensión de su rostro desvaneciéndose. Oliver aplaudió al escuchar la risa de la mujer que veía como madre, sin comprender la profundidad de lo que acababa de suceder entre los dos adultos. Richard se recostó en su silla, con los ojos fijos en María. Y por primera vez, en lo que parecían años, una sonrisa verdadera se dibujó en su rostro. No la cortés y forzada de las reuniones de negocios, ni la débil expresión con la que solía ocultar su dolor. Esta era diferente, cálida, sincera, casi como la de un hombre redescubriendo algo que creía perdido para siempre. María se secó las lágrimas, devolviéndole la sonrisa, y la pesadez del momento dio paso a algo más ligero, más esperanzador. En esa sala, se sintió como si un nuevo capítulo estuviera comenzando, uno donde la risa de Oliver, la presencia de María y la aceptación de Richard finalmente se unían en un verdadero hogar. Richard inhaló profundamente, dejando escapar un suspiro tembloroso, pero esta vez no era de miedo, era de alivio. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno, cargado del peso de todo lo que acababan de confesarse sin necesidad de largas explicaciones. Richard se levantó despacio, se acercó y se agachó junto a Oliver, que balbuceaba feliz mientras volvía a apilar sus bloques. Miró a su hijo, luego a María, y susurró en voz baja, casi para sí mismo, pero lo bastante claro para que ella lo escuchara. Ya no somos solo 3 personas viviendo en la misma casa. María asintió, con los ojos aún húmedos, pero brillando de certeza. Richard extendió la mano, apartando suavemente el cabello de Oliver, y luego miró a María una vez más, con la sonrisa aún presente. Por primera vez creyó de verdad que ya no estaban sobreviviendo día a día, en una casa llena de silencio y dolor. Se estaban convirtiendo en una familia. Y en esa revelación Richard se sintió más ligero que en años, sabiendo que no solo le había pedido que se quedara, sino que finalmente había reconocido que ella ya pertenecía allí. Llegó el día de la ceremonia de graduación de María tras años de dedicación, estudio y de equilibrar sus responsabilidades en casa con Oliver. El gran salón estaba lleno de filas de sillas, graduados con sus togas y familias esperando con emoción. María se encontraba entre los estudiantes, con el birrete bien colocado, los ojos brillando de orgullo y también de humildad. Recordaba las largas noches de estudio después de acostar a Oliver, las mañanas en que se levantaba temprano para preparar el desayuno antes de ir a clases, y las incontables veces en que dudó si lograría terminar. Y sin embargo, allí estaba, vistiendo la toga que una vez pensó que solo pertenecía a otros. En el público, Oliver, ya mayor, se sentaba entre Richard y algunos otros familiares. Sostenía un cartel de cartón que había preparado en secreto con la ayuda de Richard. Las letras eran grandes, escritas con marcadores de colores. Te amamos, mamá. Cuando María cruzó el escenario para recibir su diploma, Oliver levantó el cartel bien alto con ambas manos, el rostro iluminado de alegría. María se detuvo por un segundo al verlo, la garganta apretada y los ojos llenos de lágrimas. Apretó el diploma contra su pecho y sonrió ampliamente. En ese momento, sintió que todo su camino había valido la pena. Richard se puso de pie y aplaudió más fuerte que cualquiera a su alrededor, el rostro abiertamente emocionado. Había visto a María transformarse de la mujer callada e insegura que un día entró en su casa como empleada doméstica, en la mujer segura y realizada que ahora estaba de pie en el escenario. Su orgullo no era solo por el logro académico, sino por la vida que habían construido juntos años atrás. Había creído que su hogar siempre estaría marcado por el silencio y el dolor, pero María le había demostrado lo contrario. Recordó la carta de su esposa, las palabras que le pedían dejar que Oliver encontrara amor y apoyo en lugares inesperados. Ahora, al ver a María graduarse, supo que había cumplido ese deseo. Ella no solo había cuidado de Oliver, sino que se había convertido en su madre en todo lo que realmente importaba. Richard aplaudió hasta que sus manos dolieron, el pecho lleno de gratitud y orgullo. Oliver se apoyó contra él, sonriendo con entusiasmo, y susurró:
Lo logró, papá. Richard asintió, con la mirada fija en María, pensando que ella había hecho mucho más que graduarse. Ella le había dado a su familia una segunda oportunidad de vivir. Después de la ceremonia, todos se reunieron afuera. Oliver corrió hacia María con el cartel todavía en sus manos, casi tropezando de la emoción. «¡Mamá!», gritó, abrazándola con fuerza. María se arrodilló, devolviéndole el abrazo con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Besó su frente y susurró: «Gracias, mi amor». Richard se acercó despacio, dejándole su momento antes de unirse. Cuando María lo miró, sus ojos se encontraron y no hicieron falta palabras. Él simplemente abrió los brazos y ella se dejó envolver, sosteniendo a Oliver entre los dos. Cámaras destellaban alrededor mientras otras familias celebraban, pero a Richard no le importaba nada de eso. Para él, la imagen en su mente era suficiente. María abrazando a Oliver, el diploma en su mano, y él mismo a su lado. Era la imagen de la familia que nunca pensó que tendría de nuevo. Entera y fuerte, no por la perfección, sino por el amor que habían elegido cultivar. El corazón de María se llenó al darse cuenta de que esa no era solo su victoria, sino la de todos. Juntos habían construido algo inquebrantable. Cuando regresaron a casa esa noche, la casa estaba llena de risas y calidez. Oliver, aún entusiasmado, llevaba su cartel a todas partes, mostrándolo con orgullo a cada visitante que venía a felicitar a María. Más tarde, cuando todo se calmó, los tres se acomodaron en la sala. Oliver se acurrucó en el sofá y miró a María con ojos esperanzados. «Mamá», dijo suavemente, «¿puedes cantar la canción?». María ladeó la cabeza, sorprendida por un instante, y luego sonrió con complicidad. Era la misma melodía que había cantado años atrás cuando Oliver era solo un bebé inquieto en sus brazos. Asintió. Se sentó a su lado y comenzó a tararear la melodía familiar. Su voz era firme, llena de la misma calidez de siempre. Pero ahora estaba acompañada de algo más. Años de recuerdos, luchas y triunfos que daban a la canción un significado más profundo. Oliver apoyó la cabeza en su hombro, tranquilo y en paz, relajando su cuerpo con cada nota. La casa, antes marcada por el dolor, ahora vibraba con la simple belleza de su canción compartida. Richard, sentado cerca, escuchaba en silencio al principio. El sonido de la voz de María le trajo de vuelta incontables noches en que se había quedado en la puerta del cuarto del niño, con miedo de entrar, pero incapaz de alejarse. Entonces había sido solo un testigo silencioso. Pero ahora, después de todo lo que habían enfrentado juntos, ya no quería mantenerse aparte. Poco a poco, comenzó a tararear, su voz profunda mezclándose con la de ella. María lo miró, sorprendida, pero su sonrisa se ensanchó mientras continuaba. Oliver los miró a ambos, con los ojos brillantes, y susurró: «Canta más fuerte, papá». Richard rió suavemente y se unió de lleno, su voz temblorosa al inicio, pero ganando fuerza. Juntos, sus voces llenaron la sala, tejiendo una melodía que ya no era solo una nana. Era un símbolo de todo lo que habían superado. La canción que una vez calmó a Oliver en momentos de miedo, ahora era una celebración de familia, de unidad, de amor redescubierto. La noche terminó con risas, abrazos y el eco de su canto todavía flotando en el aire. Richard se recostó en el sofá, con el brazo alrededor de María, observando a Oliver quedarse dormido con una sonrisa en paz. Pensó en lo lejos que habían llegado, del silencio y el dolor hasta ese instante de armonía. Lo que antes había sido una casa dividida por el sufrimiento, era ahora un hogar reconstruido con confianza, paciencia y amor. Richard miró a María, apretando suavemente su mano, y susurró: «Somos una familia para siempre». Ella asintió, apoyando la cabeza en su hombro, con el corazón lleno. La casa, que antes se sentía vacía, ahora llevaba vida en cada rincón.
Ya no había empleadores ni empleadas. Ya no había muros entre ellos. Solo una familia que había decidido permanecer unida, reconstruida no por obligación, sino por valentía y amor. En ese hogar, el silencio ya no significaba tristeza. Había sido reemplazado por música, risas y la certeza de que enfrentarían cada mañana juntos. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.